La historia que conocemos es solo una fracción de lo que realmente sucedió. Detrás de los relatos oficiales, en las sombras de los libros de texto, yacen enigmas que desafían toda explicación, misterios que han desconcertado a exploradores, científicos e historiadores durante siglos. Hoy nos adentraremos en esos capítulos olvidados, en los rincones más oscuros del pasado, donde la verdad es más extraña que cualquier ficción. Acompáñame en este viaje a lo desconocido, mientras desvelamos 5 de los misterios más impenetrables de la historia. Nuestro primer enigma nos lleva a las profundidades de la selva amazónica, un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Hablamos de Acacor, una supuesta ciudad subterránea ancestral descrita por primera vez por un guía autodenominado Tatún Canara. Según su relato, Acacor fue construida por una civilización prehistórica, los Uga Mongulala, quienes llegaron a la Tierra desde el cielo hace miles de años. Narraba historias de pirámides, templos de piedra y un vasto sistema de túneles que conectaban la ciudad con otras partes del continente. Describió crónicas grabadas en piedra que detallaban la historia de su pueblo, incluyendo el contacto con dioses de otros mundos y cataclismos globales que moldearon el planeta. Durante años, aventureros y periodistas intentaron verificar su historia. Varios desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas mientras buscaban la mítica ciudad. ¿Era Tatún Canara el último guardián de un conocimiento perdido o un maestro del engaño? A pesar de las expediciones y las investigaciones, la selva guarda celosamente sus secretos. Acacor sigue siendo un fantasma, una leyenda susurrada por el viento entre los árboles gigantes. ¿Existe realmente una metrópolis perdida bajo la Amazonía o es solo el eco de un sueño imposible? De la selva tropical viajamos a la helada desolación de los montes Urales, en Rusia, escenario de uno de los incidentes más escalofriantes del siglo XX, el misterio del paso Dyatlov. En febrero de 1959, 9 experimentados excursionistas soviéticos se adentraron en la montaña conocida como Kholat-Syakhl, que en la lengua local Mansi significa montaña de la muerte. Nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate encontraron su campamento semanas después, el escenario era desconcertante. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, como si los ocupantes hubieran huido presas del pánico. Siguieron las huellas en la nieve y encontraron los primeros cuerpos a más de 1 kilómetro de distancia, descalzos y vestidos solo con ropa interior, a pesar de las temperaturas bajo cero. Los demás fueron hallados progresivamente. Algunos presentaban fracturas craneales y costillas rotas, lesiones internas masivas comparables a las de un accidente de coche a alta velocidad, pero sin signos externos de lucha o impacto. A uno de los cuerpos le faltaba la lengua. Aún más extraño, la ropa de algunas víctimas mostraba altos niveles de radiación. Las teorías van desde una avalancha, un ataque de una tribu local, hasta pruebas militares secretas o incluso un encuentro con algo no humano. El gobierno soviético cerró el caso concluyendo que una fuerza natural irresistible fue la causa de la muerte. Pero, ¿qué fuerza pudo provocar tal terror y tales heridas? Más de 60 años después, el paso Dyatlov sigue siendo sinónimo de un misterio helado y sin resolver. Ahora, viajemos atrás en el tiempo, al fondo del mar Egeo. En el año 1901, unos buceadores de esponjas descubrieron los restos de un naufragio de la antigua Grecia, cerca de la isla de Antisítera. Entre estatuas y ánforas, encontraron un objeto que cambiaría nuestra comprensión de la tecnología antigua. Un mecanismo de bronce corroído y calcificado, del tamaño de una caja de zapatos, con engranajes de una complejidad asombrosa. Al principio, nadie supo qué era. Décadas de estudio con tecnología de rayos X y tomografías computarizadas revelaron su verdadero propósito. La máquina de Antisítera era, en esencia, una computadora analógica. Con más de 30 engranajes de precisión milimétrica, podía predecir con exactitud eclipses solares y lunares, seguir los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad, e incluso señalar las fechas de los Juegos Olímpicos. Su complejidad y miniaturización no serían igualadas hasta la llegada de los relojes astronómicos en la Europa del siglo XIV, más de 1500 años después. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, hace más de 2000 años, diseñar y construir un dispositivo tan avanzado?
¿Quién fue el genio detrás de esta maravilla tecnológica? ¿Y qué otros conocimientos se perdieron en las arenas del tiempo? La máquina de Anticítera es un eco silencioso de un nivel de ingenio que creíamos imposible para su época. Un recordatorio de que el pasado podría haber sido mucho más sofisticado de lo que imaginamos. La historia está llena de figuras que desaparecen sin dejar rastro, pero pocas son tan enigmáticas como la del emperador romano Valeriano. En el año 260 después de Cristo, en plena crisis del siglo III, Valeriano lideró a su ejército en la batalla de Edesa contra el Imperio Sasánida, gobernado por Sapor I. La batalla fue un desastre para los romanos. Valeriano, en un intento desesperado por negociar la paz, fue capturado junto a gran parte de su estado mayor. Fue la primera vez que un emperador romano caía prisionero del enemigo, una humillación sin precedentes. Y aquí es donde su historia se vuelve oscura y macabra. Las crónicas romanas son vagas, pero las fuentes persas y cristianas posteriores pintan un cuadro terrible. Relatan que Sapor I utilizó a Valeriano como escabel humano para montar su caballo. Tras años de humillación, algunas versiones dicen que fue obligado a beber oro fundido, mientras que otras afirman que fue desollado vivo y su piel teñida de rojo fue rellenada y exhibida en un templo persa como un trofeo grotesco. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas concluyentes. ¿Fue este realmente el destino de un emperador de Roma? ¿O es una propaganda diseñada para aterrorizar a sus enemigos? La suerte final de Valeriano se perdió entre la propaganda y la niebla de la guerra, convirtiéndolo en el único emperador romano cuyo destino final sigue siendo un macabro misterio. Nuestro último enigma nos lleva a la ciudad de Nuremberg, Alemania, en la mañana del 14 de abril de 1561. Ese día, cientos de ciudadanos presenciaron un evento en el cielo que desafía cualquier explicación convencional. Según un boletín ilustrado de la época, el cielo se llenó de objetos de diversas formas, esferas, cruces y tubos que parecían librar una batalla aérea. El texto describe cómo estos objetos aparecían y desaparecían, volando erráticamente durante más de una hora. Al final, varios de ellos cayeron a tierra fuera de la ciudad, consumiéndose en una espesa columna de humo. El evento fue tan impactante que Hans Glasser, un impresor local, lo documentó en un grabado en madera que ha sobrevivido hasta nuestros días. Los escépticos sugieren que pudo ser un fenómeno atmosférico raro, como un parhelio, o una simple malinterpretación de eventos astronómicos. Pero la descripción detallada de una batalla y la caída de objetos no encaja fácilmente con estas explicaciones. ¿Fueron testigos los habitantes de Nuremberg de algo que no pertenecía a este mundo? ¿O fue un caso de histeria colectiva, magnificado por las supersticiones de la época? El evento celestial de Nuremberg sigue siendo uno de los sucesos mejor documentados y, a la vez, más inexplicables de la historia. Un avistamiento masivo que nos hace cuestionar qué es posible y qué no. Hemos recorrido selvas perdidas, montañas heladas, profundidades marinas y cielos antiguos. Cada misterio nos deja con más preguntas que respuestas, recordándonos lo poco que sabemos sobre nuestro propio pasado. Pero no te vayas, porque lo que está por venir es aún más inquietante. Continuamos nuestro viaje por los enigmas más desconcertantes de la historia. Número 6. Las líneas de Nazca. En las áridas llanuras del desierto de Perú, gigantescos geoglifos se extienden a lo largo de kilómetros. Hay cientos de figuras, desde simples líneas hasta complejos dibujos de animales como colibríes, monos y arañas. Lo más asombroso es que estas figuras solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire. Fueron creadas por la cultura nazca entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, mucho antes de la invención de la aviación. ¿Cómo lograron diseñar y ejecutar estas obras maestras a una escala tan monumental sin poder verlas desde arriba? ¿Tenían algún método desconocido para elevarse por los cielos o su propósito era completamente distinto? ¿Quizás mensajes para deidades celestiales? Las teorías van desde globos aerostáticos primitivos hasta complejos sistemas de topografía y maquetas. A pesar de décadas de estudio, el verdadero método y el significado de las líneas de Nazca siguen siendo uno de los mayores misterios arqueológicos, un lienzo grabado en la tierra cuyo mensaje aún no hemos podido descifrar por completo. Número 7. El manuscrito Voynich.
Descubierto en 1912 por el comerciante de libros Wilfrid Voynich, este códice de más de 200 páginas es el libro más misterioso del mundo. Está escrito en un alfabeto desconocido y adornado con ilustraciones de plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astrológicos incomprensibles y figuras humanas en extrañas escenas. La datación por radiocarbono sitúa su origen a principios del siglo XV, pero su autor y propósito son un enigma total. Los mejores criptógrafos del mundo, incluyendo expertos que descifraron códigos durante las guerras mundiales, han intentado romper su cifrado sin éxito. ¿Es un lenguaje perdido, un código elaborado, un fraude ingenioso, o el diario de un alquimista o un viajero de otro mundo? Las ilustraciones botánicas no coinciden con ninguna especie conocida, y las escenas de mujeres bañándose en fluidos verdes a través de complejos sistemas de tuberías no tienen parangón en ningún texto medieval. El manuscrito Voynich se resiste a toda lógica, un libro que podemos ver pero no leer, un secreto guardado durante 600 años a plena vista. Número 8. El descubrimiento de Göbekli Tepe. Durante décadas, creímos que la agricultura fue la chispa que encendió la civilización. Pensábamos que los humanos primero se asentaron, cultivaron la tierra y solo después, con tiempo y recursos de sobra, construyeron templos y desarrollaron estructuras sociales complejas. Göbekli Tepe, en la actual Turquía, destrozó esta teoría. Descubierto en los años 90, este complejo monumental es el templo más antiguo conocido por la humanidad, datado en torno al año 9600 a.C. Esto lo hace 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años más que las pirámides de Giza. Lo más impactante es que fue construido por cazadores-recolectores, gente que aún no había domesticado plantas ni animales, que no vivía en asentamientos fijos. Enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 20 toneladas de peso y 5 metros de altura, están decorados con relieves de animales salvajes como leones, jabalíes y escorpiones. Este hallazgo sugiere que fue la necesidad de unirse para construir y mantener este centro ritual lo que pudo haber impulsado a los humanos a desarrollar la agricultura y a asentarse invirtiendo por completo la secuencia de eventos que dábamos por sentada. La religión, o al menos la construcción comunal con un propósito espiritual, podría haber sido la causa de la civilización, y no su consecuencia. Los dos últimos misterios te van a sorprender. Son los más increíbles de todo el vídeo. Número 9. Los túneles de la Edad de Piedra. Bajo la superficie de Europa, desde Escocia hasta Turquía, se extiende una vasta y antigua red de túneles subterráneos. Conocidos en Alemania como Erztal, estos pasadizos son increíblemente estrechos, a menudo de solo 1 metro de alto y 60 centímetros de ancho, lo que hace que un adulto apenas pueda arrastrarse por ellos. Fueron excavados hace miles de años, durante el Neolítico, pero su propósito es un completo misterio. No parecen haber sido utilizados como refugios, ya que no hay evidencia de ocupación prolongada, ni como tumbas. No se han encontrado artefactos en su interior que arrojen luz sobre su función. Algunos tramos se conectan a antiguos asentamientos, pero muchos parecen no llevar a ninguna parte. Las teorías son muy variadas. ¿Eran rutas de escape secretas? ¿Sistemas de drenaje? ¿O quizás tenían un propósito espiritual como pasajes hacia el inframundo o lugares para rituales de iniciación? La enorme escala de esta red, que abarca miles de kilómetros por todo el continente, sugiere un proyecto coordinado o una creencia compartida por culturas dispares a lo largo de milenios. Sin registros escritos, estos oscuros y claustrofóbicos túneles permanecen como un testimonio silencioso de una faceta desconocida y profundamente enigmática de nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Número 10. La civilización del Valle del Indo y su desaparición. En su apogeo, hace más de 4.000 años, la civilización del Valle del Indo fue una de las más grandes y avanzadas del mundo antiguo, comparable a Egipto y Mesopotamia. Ocupaba un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, eran maravillas de la planificación urbana, con calles en cuadrícula, sistemas de alcantarillado y saneamiento increíblemente sofisticados, y casas de ladrillo de varios pisos con baños privados. Tenían un sistema de pesos y medidas estandarizado y comerciaban con Mesopotamia. Sin embargo, hay dos misterios colosales que la envuelven.
Primero, su escritura. A pesar de haber encontrado miles de inscripciones en sellos y cerámicas, su sistema de escritura, compuesto por unos 400 símbolos, sigue sin ser descifrado. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, quiénes eran sus reyes o qué dioses adoraban. Segundo, y aún más inquietante, es su repentino colapso. Alrededor del año 1800 a.C., esta próspera y organizada civilización simplemente se desvaneció. Las ciudades fueron abandonadas. No hay evidencia de una invasión a gran escala ni de una guerra civil. Las teorías apuntan a cambios climáticos drásticos, como la alteración del monzón o el secado del río Sarasvati, que habrían provocado el colapso de la agricultura. Algunos esqueletos encontrados en Mohenjo-Daro muestran niveles de radiactividad inusualmente altos, lo que ha alimentado teorías más extrañas, aunque sin respaldo científico sólido. Una cultura que construyó ciudades para durar milenios desapareció de la historia, dejando tras de sí ciudades fantasma y un lenguaje que nadie puede leer. Un silencio que resuena a través de los milenios. La historia está repleta de capítulos que aún no podemos leer. Cada descubrimiento nos recuerda lo poco que sabemos sobre nuestro propio pasado. Si estos enigmas han despertado tu curiosidad, suscríbete a BitHistoria para seguir explorando juntos los misterios ocultos del tiempo. Gracias por acompañarnos.